Hola niños y niñas de quinto básico, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a revisar la actividad de la clase anterior y vamos a recordar también algunas de las cositas aprendidas en esta clase. Vamos a comenzar recordando los objetivos que trabajamos, que fueron analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión. Y específicamente, ¿cierto?, aprendimos las características físicas y psicológicas de los personajes. Bueno, vamos a recordar lo que aprendimos en relación a qué son los personajes, ¿ya? Aprendimos que eran seres ficticios que participaban en una narración, que eran quienes realizan las acciones en el relato. Aprendimos también que pueden tener características físicas y psicológicas. Aprendimos que estas características pueden aparecer tanto implícitas como explícitas en el texto. Y en relación a las características de los personajes, que ese fue nuestro foco de la clase pasada, aprendimos que habían dos tipos. Una que eran físicas, que correspondían justamente a los rasgos físicos, ¿cierto? Estatura, color de piel, color de pelo, de ojos, etc. Y también aprendimos que los personajes podían tener características psicológicas que corresponden al carácter, a la personalidad que tiene el personaje, ¿cierto? Y tiene relación con sus actitudes, sus acciones, ¿ya? Es decir, es la forma de ser del personaje. Enojón, alegre, etc. Bien, la clase pasada nosotros trabajamos el texto Fray Perico y su borrico. ¿Se recuerdan? El texto Fray Perico y su borrico trataba, cierto, de un fray que quería ser un muy buen fraile y se puso a repetir todo lo que hacían los demás. Pero a través del texto nosotros nos vamos dando cuenta que él tenía una personalidad bastante especial. Y nos dimos cuenta que era muy torpe y nada de lo que hacía le salía bien. Entonces la idea es que ahora, después de haber leído el texto, me imagino que ustedes también lo leyeron en forma silenciosa, personal, después de haber observado esta imagen de Fray Perico, vamos a revisar ahora la actividad que ustedes desarrollaron para ver, ¿cierto?, si lo hicimos bien o si hay algo que tenemos que corregir. Los invito entonces a revisar la actividad de la clase anterior y les voy a pedir que corrijan cuando sea necesario. Bien, en la primera actividad ustedes tenían que completar en su cuaderno el esquema que está aquí abajito con las características de Fray Perico. Si ustedes se dan cuenta, el esquema nos pedía las características físicas y psicológicas. En las características físicas, observando la imagen, podríamos haber dicho que Fray Perico es gordito, calvo, que tiene los ojos negros, las mejillas sonrojadas, la nariz ancha. Y a lo mejor otras más que ustedes pudieran observar. Pero dentro de sus respuestas tiene que haber estado algo similar a lo que yo les estoy planteando ahora.
En relación a las características psicológicas que tienen que ver con la forma de ser de Fray Perico, su personalidad, podríamos decir que, primero, él quería ser un buen fraile, repetía lo que hacían los demás, era torpe, porque nos damos cuenta en el texto que nada le resultaba bien, y no sabía hacer nada. Eso lo podemos sacar textual del texto, ¿cierto? Dice allí, no sabía hacer nada. Por eso le daban muchas tareas para ver si algo lograba realizar. Esa es la respuesta que ustedes deben tener, o algo similar. Si no lo tienen así, deben corregir o bien completar su respuesta. Vamos a la siguiente actividad. Ustedes debían responder en el cuaderno. Primero dice, Fray Perico imitaba todo lo que hacían los otros frailes. ¿Qué nos sugiere esto acerca de la personalidad de Fray Perico? Bueno, lo primero que nos puede sugerir es que él era poco original, ¿cierto? Porque no hacía nada propio, sino que todo lo imitaba. Pero también podemos deducir que era inseguro, y como tenía miedo a lo mejor a equivocarse, él hacía las cosas que los demás hacían. Bueno, ya sabemos que era torpe, porque a pesar que repetía lo que los otros hacían, igualmente nada le salía bien. Y podríamos decir también que era dependiente de las demás personas, porque todo le tenían que decir. O sea, primero, él imitaba lo que el resto hacía, y además de eso, a él le decían todo lo que debía hacer. Algo similar tienes que haber tenido en tu respuesta. Si no, lo corriges o lo completas. Y la otra preguntita era una pregunta más personal. ¿Les gustó la historia? Ahí ustedes tenían que poner sí o no y explicarme el por qué. ¿Ya? Esas preguntitas van a quedar en su cuaderno, porque recuerden que cuando nos reintegremos vamos a revisar en el cuaderno todas estas actividades. Muy bien, niños, los felicito por el trabajo realizado y hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Chao.